Sí, bueno. Ahora, me ocupo mucho del cambio climático un poco. Y ahí, claro, habría que ver, ¿no? Pero te hice esa pregunta de si te preocupaba o no. Entrarías dentro de lo que serían 8 de cada 10 argentinos a los cuales les preocupa el cambio climático, según lo que dijo una encuesta cuyos resultados se dieron a conocer en estos días. Es una encuesta de la Universidad de El Salvador en conjunto con la Universidad de Yale de los Estados Unidos, que ahora después te voy a explicar que es importante, ¿no? Este trabajo en conjunto. Pero es interesante esto de lo que hace este estudio es estudiar cuál es la percepción que tienen los ciudadanos respecto de un problema que sabemos que es uno de los desafíos de este siglo, como es el cambio climático, y en un contexto internacional y nacional donde se ven, ¿no? los efectos del problema. Entonces es interesante ahí ver cuál es la percepción que la gente tiene respecto, ¿no? del problema. El otro día me quedé con ese cuadro que vos mostrabas en el caso de la degradación de los elementos, ¿no? Entonces me quedé sugestionado desde ese día, mirá con qué, ¿no? Veo en la calle la gente que tira la colilla de cigarrillo, ¿no? Sí. O en la playa que lo entierran en la arena. Entonces me acordaba de lo que vos decías, del tiempo que tarda solamente esa colilla de cigarrillo en desaparecer o desintegrarse, que es muchísimo. Sí, y que lo que hay que tener en cuenta es que cada cosa que hacemos, sobre todo en lo que respecta a alimentación, energía, mismo también desde los residuos, contribuye a lo que se llama en lo que es la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es lo que entonces contribuye a el cambio climático. Si te parece, vamos a ver en unas placas los resultados más interesantes que tuvo esta encuesta, este sondeo de opinión que se realizó a fines del año pasado, pero cuyos resultados recién se dan a conocer ahora, y en donde se hacen preguntas muy puntuales. Por ejemplo, para vos, ¿existe el cambio climático o no? Bueno, de este sondeo que se realizó en Argentina, el 92% considera que sí existe. Si vos me preguntás, yo me seguiría preocupando por ese 6% que dijo que no, ¿no? Que no, tal cual. Y sobre todo... ¿Y por qué? Claro. ¿En qué no se dan cuenta? Y sobre todo la segunda cuestión, la causa del cambio climático, que ahí, si le preguntamos a Trump, Trump diría que es un fenómeno natural, que no cree que nosotros, seres humanos, contribuimos al cambio climático. Bueno, en Argentina el 78% considera que sí es causado por actividades humanas. Un 12% estaría considerando aún que es por cambios naturales, ¿no? Que es esa otra teoría, ¿no? Después está la teoría negacionista, que directamente es, bueno, no tenemos que hacernos cargos. Lo de la causa en relación con el problema es importante por eso, porque si yo considero que es por culpa, por responsabilidad de mis actividades, entonces tengo que hacer algo y tengo que modificar la situación. Yo recuerdo que, a ver, para que se tomen conciencia, sobre todo en Europa, en Alemania, voy a poner el caso, la polución, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos combustibles, eso también contribuye al cambio climático y demás. En Estados Unidos, en Alemania, perdón, varios directivos, no voy a decir la marca, de una empresa automotriz muy conocida, imaginen ustedes, fueron condenados por falsificar dentro de los vehículos, ¿no es cierto?, esto de la polución, es decir, que el vehículo decían que contribuía al medio ambiente y demás, y en realidad no. Lo habían hecho como una trampa, ¿no es cierto? Y los principales accionistas y directivos de esa compañía alemana fueron condenados. Sí. Hay cuestiones muy interesantes de lo que está pasando a nivel de empresa, porque así como hay empresas que realmente se están poniendo la acción climática como lema, ¿no?, de lo que es su trabajo, también está el famoso greenwashing, que es esto de decir que somos sustentables, pero en realidad no lo sos. Y también es interesante ver qué es lo que pasa desde el lado del consumidor. Hay estudios que también demuestran que, sobre todo las nuevas generaciones, las más jóvenes, prefieren productos o prefieren trabajar en empresas que tengan algún tipo de compromiso con el ambiente. Y eso es importante porque siempre, si uno quiere vender un producto o un servicio, va a intentar responder a lo que es la demanda. La otra placa justamente nos demuestra cuál es el grado de preocupación que tienen los argentinos respecto al cambio climático. Podemos ver un 50% muy preocupado, un 30% preocupado. Ahí en líneas generales un 80% tiene algún grado de preocupación, un 15% poco preocupado y el 4% nada preocupado. Los dos detalles que llaman la atención también de este sondeo que realizó la Universidad de El Salvador tienen que ver con ¿cuáles son las fuentes más confiables de información sobre cambio climático para los argentinos? En primer lugar, se ubican las organizaciones, las ONG ambientalistas. Esa es la principal fuente en la que confían para recibir información sobre cambio climático. Y en segundo lugar, los científicos, que uno ahí diría, bueno, sí, el aval, ¿no? Los argumentos. Los medios de comunicación
quedamos un poquito más rezagados Ajá. en el lugar. Quizás también eso hay que ver cuál es el lugar que tiene el cambio climático, ¿no? En las coberturas de medios de comunicación. Y por otra parte también, respecto de cuándo se piensa, ¿no?, que el cambio climático va a afectar, un 70% dijo en el presente. Y eso también, según quienes realizaron el estudio, dicen que demuestra que la gente ya percibe los efectos del cambio climático. Como te comenté, esto lo hizo la Universidad de El Salvador en conjunto con la Universidad de Yale, porque en la Universidad de Yale hay un programa de comunicación de cambio climático que hace 11 años viene haciendo este tipo de sondeos y busca que se repliquen en otros países. Y la diferencia quizás con otras encuestas es que son encuestas que se hacen 2 por año y se van manteniendo siempre las mismas preguntas. Entonces uno puede ahí comparar, cuando veamos el año que viene, digamos, los nuevos resultados, si aumentó la gente que cree, se preocupa o no. Como vos me dijiste al principio, ok, nos preocupamos, pero ¿cuánto nos ocupamos, ¿no?, del problema? Pues es que la semana pasada hablábamos, el viernes, que fue el día de la Antártida, hablamos con una de las científicas del CONICET que están allí, ¿no es cierto? Y nos decía, ellos trabajan en el Instituto Antártico Argentino, dependen también de ellos, que, a ver, ellos lo ven todos los días, esto del cambio climático, y sobre todo cuando vuelven al año siguiente, no solamente por el tema del deshielo y demás, sino también por la mutación de los animales, ¿no? El krill, que ya no se consigue en distintos sectores, y entonces lo que hace es, de alguna manera, migrar a muchos de los peces o de los animales, sobre todo las ballenas, entre otros, para migrar a otros lugares, y se ven ballenas, inclusive otros tipo de peces en lugares donde antes obviamente no habitaban, ¿no? Y esto es parte del cambio climático, ¿no? Totalmente, cambios en la vegetación, y lo importante también es comunicarlo y hacer las relaciones, ¿no? Porque a veces hablamos de determinados eventos climáticos, pero no se relaciona con lo que está pasando con el cambio climático. Claro. Entonces ahí también es, bueno, cuál es la responsabilidad de nosotros como comunicadores de hablar del tema y sobre todo de generar conciencia. Lo que se busca un poco también con este estudio no es solo ver el sondeo, sino que esto de, bueno, te preocupa, qué es lo que puedes hacer, o sea, que haya después un paso a la acción, ¿no? Y sobre todo, como venimos diciendo acá, con las medidas que uno puede tomar en el día a día, desde usar eficientemente la energía, reducir el consumo de carne por las generaciones que emite, elegir el transporte público por sobre el vehículo particular. Digo, son pequeñas acciones que hacen justamente a reducir nuestras emisiones contaminantes. Exactamente. Bueno, Thaís, ¿te vas de viaje vos? Me voy de viaje próximamente, sí. ¿Algún viaje vinculado a esto? Vinculado, sí. Sí, así que próximamente vamos. En 2 semanitas creo que me vas a estar viendo también por Skype. ¿En serio? Sí. Uy, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo que sí estaba preocupado, y con esto cerramos, Thaís, estoy viendo, bueno, estábamos viendo justamente algunas imágenes, algunas de estas inundaciones, incendios, hielo o deshielos inclusive también. Nosotros en la Argentina ahora hemos tenido tremendos días de calor, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos, en el mismo momento que nosotros teníamos tremendos días de calor, ellos tremendos días de frío. Por ejemplo, en Chicago, 40 grados bajo cero. Y ahora se nos viene el invierno a nosotros. Sí. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque cada año va cambiando. Sí. Y vamos soportando otras cosas. O verano, o inviernos, digo, un poco menos fríos, o veranos muy calientes, ¿no? Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que el hecho de que haya un calentamiento global no quiere decir que no tengamos algunos días en invierno con temperaturas muy bajas. Lo que aumenta es la media general y sobre todo después la mínima. Quizás tengamos algún que otro día, insisto con esto, tipo temperaturas más bajas, pero en líneas generales la temperatura en Argentina está aumentando y obviamente en el verano la sentimos más. Sí, exactamente. Bueno, yo sé que no lo podés decir todavía, ya lo vamos a saber en el viaje. Para el viaje, ¿qué vas a hacer? ¿Te llevas abrigo o te llevas ropa liviana? Ropa liviana. Ah, ropa liviana, bien. Sí. Bueno, yo pensé que iba a ser al revés. Bueno, Thaís, bueno, gracias. Nos vemos prontamente. Bueno.